Hola, si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. En el tutorial del día de hoy te voy a enseñar cómo hacer este Minion reversible súper fácil. Los materiales que vamos a necesitar te los voy a dejar en esta partecita de aquí. Puedes ponerle pausa al video para revisar toda la lista. Y sin más que decir, prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Con estambre amarillo vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos. En el primer punto hacemos un punto deslizado para cerrar, hacemos una cadena para subir el tejido y en el mismo punto hacemos un punto bajo, marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena para subir el tejido y en el mismo punto hacemos un punto bajo. Marcamos y cerramos el anillo mágico. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Seguimos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Y hacemos 3 puntos, un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos. Continuamos con 2 vueltas de 30 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado, cortamos y cerramos. Ahora vamos a pasar nuestro gancho por la hebra de atrás del punto bajo, cambiamos a color negro
Y por todas las hebras de atrás de nuestra fila de puntos bajos vamos a hacer puntos deslizados. Cerramos con otro punto deslizado para unir nuestra vuelta. Hacemos una cadena para subir el tejido y ahora vamos a pasar nuestro gancho igual por la hebra trasera hasta la parte de abajo de nuestros puntos deslizados. Nos queda una fila de las hebras delanteras de la fila anterior. Y vamos a pasar nuestro gancho por arriba de esa filita, pero por abajo del estambre negro. Hacemos un punto bajo y marcamos. Vamos a hacer puntos bajos tomando todos los puntos deslizados que hicimos en la vuelta anterior. Y si quieres entender mejor cómo hacer este cambio de color, en las tarjetas de este video te dejo el link a otro video en donde te explico paso a paso cómo hacer este cambio de color súper fácil. Hacemos una vuelta más de 30 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado, cortamos y cerramos. Pasamos de nuevo nuestro gancho por la hebra trasera de los puntos bajos y cambiamos a color amarillo. Hacemos 30 puntos deslizados por la hebra trasera. Cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado, subimos el tejido con una cadena y pasamos nuestro gancho entre el color negro y los puntos deslizados en color amarillo. Hacemos un punto bajo y marcamos. Y vamos a hacer una vuelta de 30 puntos bajos
por encima de los puntos deslizados que ya hicimos. Y hacemos una vuelta de 30 puntos bajos. Cerramos y cortamos. Así nos tiene que ir quedando. Y de nuevo vamos a pasar nuestro gancho por la hebra de atrás y cambiamos a color azul. Repetimos, hacemos 30 puntos deslizados por la hebra trasera. Y hacemos 30 puntos bajos abrazando los puntos deslizados. Seguimos con 10 puntos bajos. Y cuando lleguemos al punto número 10, lo vamos a dejar a la mitad sin terminar para cambiar a color amarillo. Con este color terminamos el punto bajo y hacemos 6 puntos bajos en color amarillo. El punto número 6 lo dejamos incompleto. Cambiamos a color azul para terminar el punto y hacemos 8 puntos bajos en color azul. El punto número 8 lo terminamos en color amarillo
y hacemos 6 puntos bajos amarillos. El último punto lo terminamos en color azul y cerramos con un punto deslizado. Repetimos 10 puntos bajos en color azul, el punto número 10 lo terminamos en color amarillo. Seguimos con 6 puntos bajos. Cambiamos a color azul. Hacemos 8 puntos bajos. Cambiamos a color amarillo y hacemos 6 puntos bajos. Cambiamos a color azul y cerramos con un punto deslizado. Cortamos el amarillo y terminamos con 3 vueltas de 30 puntos bajos en color azul. Cerramos y cortamos. Y así nos tiene que quedar el cuerpo de nuestro minion. Vamos a voltearlo para cortar todos estos hilitos sobrantes. Y tenemos que hacer otro igual, pero en color morado en lugar de amarillo. Todo lo amarillo lo vamos a hacer en color morado. Ahora, con estambre negro, vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Cortamos y cerramos. Cerramos el anillo mágico y cambiamos a color azul. Hacemos 2 vueltas de 8 puntos bajos.
Subimos una cadena para levantar el tejido y ahora vamos a pasar nuestro gancho por el primer punto y por el último punto de nuestro tejido. Vamos a cerrarlo con un punto bajo y repetimos. Pasamos nuestro gancho por el punto bajo de un lado, por el punto bajo del otro lado y hacemos un punto bajo. Repetimos en los dos últimos que nos quedan para tener 4 puntos bajos. Y así vamos a cerrar las piernitas. Cortamos y cerramos. No es necesario rellenar las piernitas porque están súper pequeñitas y tenemos que hacer 2 iguales. En color negro hacemos un anillo mágico de 3 puntos. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cortamos y cerramos y cambiamos a color amarillo. Hacemos 3 vueltas de 6 puntos bajos. Hacemos una cadena para subir el tejido y sin rellenar el bracito, vamos a repetir. Lo doblamos por la mitad y pasamos nuestro gancho desde un extremo hasta el otro. Hacemos un punto bajo, repetimos, hacemos de nuevo otro punto bajo y terminamos de cerrar con un tercer punto bajo. Cortamos y cerramos y así nos va a quedar nuestro bracito. Tenemos que hacer también 2 iguales y de nuevo con estambre negro hacemos un anillo mágico de 3 puntos. Hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos y cortamos. Cambiamos a color morado. Y hacemos 6 vueltas de 6 puntos bajos.
y repetimos. Subimos una cadena para levantar el tejido y cerramos nuestro bracito con 3 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Estos van a ser los bracitos de nuestro minion morado y tenemos que hacer igual 2 piezas. Ahora con estambre blanco vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 12 puntos. Cortamos y cerramos, dejamos suficiente hilo para coser. Ahora vamos a pasar nuestro gancho por la hebra de atrás, cambiamos a color gris y vamos a hacer 12 puntos deslizados por la hebra de atrás. Pasamos nuestro gancho por debajo del punto deslizado que hicimos al inicio y cerramos con otro punto deslizado. Subimos con una cadena para levantar el tejido y en este mismo punto deslizado vamos a pasar el gancho por debajo de nuevo y hacemos un punto bajo. Repetimos, pasamos nuestro gancho por debajo del siguiente punto deslizado y hacemos un punto bajo. Y repetimos así hasta completar los 12 puntos. Cerramos y cortamos. Así nos tiene que quedar el ojito de nuestro minion y tenemos que hacer 3 iguales. Y por último, con estambre morado vamos a hacer una cadena de 5 puntos. Hacemos una cadena extra para levantar el tejido y hacemos 5 puntos bajos. Tomamos nuestra hebra sobrante, la colocamos entre el tejido y el resto del hilo y continuamos tejiendo. Esto es para esconder esta hebra y que no nos moleste después.
Ahora hacemos una disminución, un punto bajo y una disminución. Tenemos 3 puntos y cortamos hilo. Vamos a dejar suficiente para poder coser. Y cortamos nuestra hebra sobrante. Ahora, con ayuda de una aguja para estambre, vamos a coser los bracitos. La parte del frente de nuestro minion es en donde tenemos la menor cantidad de puntos en color azul. Una parte es más ancha y la otra es más pequeñita. Esta es la parte del frente. Y en la partecita amarilla vamos a saltarnos un punto y en el que sigue vamos a comenzar a coser. Por la parte de adentro hacemos un par de nuditos y repetimos esto en ambos minions. Ahora vamos a colocar nuestros ojitos justo en el centro sobre la parte negra que tejimos. Vamos a colocarlo hacia un costado porque aquí vamos a tener 2 ojitos y comenzamos a coser. Ahora, con un poco de fieltro o tela negra vamos a cortar 3 circulitos pequeñitos para los ojos. Y así nos tiene que ir quedando nuestro minion. Antes de coser el otro ojito, vamos a pegar la pupila negra y con ayuda de una aguja para estambre, la última pieza que hicimos en color morado, la vamos a coser como si fuera el párpado. Así tiene que quedar, el párpado tiene que cubrir solamente medio ojo y comenzamos a coser. Algo así nos tiene que quedar. Y ahora vamos a cortar pedacitos de estambre color morado de unos 8 centímetros de largo aproximadamente. Estos van a ser de la cantidad que prefieras para ponerle el cabellito
a nuestro minion. Vamos a comenzar desde las vueltas más pequeñas hacia afuera. Pasamos nuestro gancho, doblamos por la mitad una tirita, la sacamos y nos tiene que quedar así, una parte cerrada y las puntas del otro lado. Con ayuda del gancho vamos a pasar las puntas por el centro y sacamos. Jalamos y así nos queda el cabellito. Vamos a comenzar a poner el cabellito en forma de círculo en las uniones de las vueltas. Y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a tomar nuestro minion morado y lo vamos a voltear. Vamos a meterlo en el otro minion, cuidando que los ojitos estén del mismo lado. Y con nuestro gancho vamos a pasarlo por el primer minion y después por el segundo. Con estambre azul hacemos un punto bajo uniendo ambas partes y marcamos. Vamos a hacer una vuelta de 30 puntos bajos pasando nuestro gancho por ambas piezas para unirlas. Cortamos y cerramos. Y con ayuda de una aguja para estambre, en la última fila en la que acabamos de hacer, vamos a coser las patitas. Y listo, ya terminamos nuestro minion reversible. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo también mis redes sociales. Me encuentras en TikTok, en Instagram y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.